Ya. Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy, lunes, en nuestra cuarta clase de ajedrez, cuarta clase de 12. Estoy pues muy motivados porque pues muchos ajedrecistas nos mandaron ya las posibles soluciones al ejercicio anterior. Recuerden que estas clases que estamos dando son clases gratuitas y la semana pasada empezamos, ya tenemos 3 clases, 3 videos que están en esta página para que si usted se perdió alguno de ellos, pues puede con mucho gusto pues ver los videos y actualizarse. El día de hoy es nuestra cuarta clase. La regla más importante para esta transmisión es no hablemos de política, es para que los niños, los jóvenes, los adultos que quieran aprender a jugar ajedrez y tener una actividad durante esta contingencia, pues puedan pues hacer algo productivo como es el aprender el ajedrez. Como ya hemos mencionado, pues el ajedrez tiene muchos beneficios, sobre todo cuando se aprende a temprana edad, para el desarrollo de todos los niños y jóvenes. Pues bueno, quiero empezar la clase de hoy, que va a ser un poquito más corta, porque vamos a ver cosas mucho más complejas, por así decirlo. A partir de la cuarta clase, en estos módulos de 12, que son los que normalmente se dan en línea, empieza un poquito ya a haber menos gente, porque ya el ajedrez se empieza a volver un poquito más complejo, más de estudio, y es donde muchos pues ya no les gusta continuar esta parte, ¿no? Y lo toman simplemente como, pues como aprender a mover las piezas o saber un ajedrez social, por así decirlo, ¿no? Pero ya a partir de ahora viene un ajedrez de estudio, un ajedrez que te va a hacer pues ganar muchos otros partidos, muchos más partidos a los que no les interesa esta parte del ajedrez, porque es la parte del ajedrez en donde hay que discernir mucho más, en la que hay que concentrarse mucho más, en la que hay que estar pendiente de todo lo que se enseña para poder comprenderlo y así pues tener una ventaja muy clara sobre los jugadores que apenas empiezan a mover las piezas, que fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Quiero empezar, como les dije, con el ejercicio que dejamos el pasado viernes, en donde las blancas, ¿no? Tenían que darle jaque mate en 3 movimientos a las negras. Después de haber tenido una partida muy complicada, llegó esta posición y el rey blanco cuenta con sus 2 alfiles, el rey negro ya no cuenta con ninguna pieza, y muchos me mandaron la respuesta de manera acertada y correcta, cuando la primera jugada era poner el alfil en la posición B4, dándole jaque al rey. El rey no puede irse a la casilla de E8, E7, porque los 2 alfiles están viendo hacia ahí, y tampoco puede irse a la fila 7, porque está el rey cubriendo. Entonces su único movimiento era irse a G8. El otro alfil de casillas blancas le da el segundo jaque. El rey no puede regresar, ¿no? Porque está la casilla ocupada por el alfil negro, y su única opción es irse a la esquina, a la casilla H8, y el tercer movimiento, el alfil de casillas negras da el jaque mate. Eso significa que el rey está recibiendo un jaque y que no tiene opción de movimiento. De esta forma se da un jaque mate en 3, jaque, rey, jaque, rey, jaque mate. ¿Ok? Muy bien. El otro ejercicio era en donde teníamos, perdón, así estaba la posición, si mal no recuerdo, a nuestros 3 peones y 3 peones negros. Y así. Y en esta situación, ya está, gracias. Listo. En esta situación, preguntamos si le toca jugar a las blancas, ¿quién gana? Si le toca jugar a las negras, ¿quién gana? En ambas posiciones, como bien me respondieron muchos de ustedes, gana las blancas. Si le toca jugar a las blancas, pues es muy sencillo. Puede ser incluso una jugada como esta, ¿no? Que nos permita pues ya tener la ventaja de comer la torre. Si él nos come cualquiera de los peones, pues nosotros comeríamos también cualquiera de los otros peones y estaríamos a una de coronar, ¿no? Y convertir en dama. Y si le toca jugar a las negras y ellos deciden comernos, por ejemplo, la torre, nosotros podríamos, por ejemplo, comernos el peón. Estamos a punto de coronar. Si trata
de evitar, poniendo la torre aquí, que nosotros subamos para coronarnos y convertir dama, pues entonces también comeríamos otro peón. Y ahora sí es inevitable que cualquiera de los dos suba defendido del otro. En este momento, si la torre pretende, no sé, moverse aquí, o mover el peón, o cualquier otra, o el rey por ejemplo, pues la siguiente jugada sería poner una dama aquí. No puede comérsela, o sí puede, pero también se la comerían. Otra vez te convierte la dama. Y en esa posición pues tenemos clara ventaja de las blancas. Esta es una posición que, a pesar de estar igualados, ¿no?, realmente el que los peones blancos estén más cerca del campo enemigo y del borde donde se convierten en damas, eso es lo que le hace tener la ventaja. Podríamos tener las mismas piezas, pero somos diferentes, como dice. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la meta, y esto nos permite pues tener una ventaja muy clara, ¿ok? Bueno, esos fueron los ejercicios. Muy bien a los que respondieron. Hubo un ejercicio que pusimos acerca de un mate en una jugada. Se lo ganó un amigo de ahí de Chetumal, y ya le comenté que apenas termine esta contingencia le vamos a llevar su ajedrez, que era el premio, ¿no? Quiero pasar ahorita a explicarles cómo el ajedrez se divide, en una partida de ajedrez se divide en 3 etapas, ¿ok? Ya vamos a empezar con un ajedrez un poquito más serio, por así decirle. El ajedrez tiene 3 etapas, que es la apertura, el medio juego y el final. La apertura se le llama a el desarrollo de cada una de las piezas cuando van saliendo de su posición inicial. Por ejemplo, hemos visto partidas en donde tú pues juegas el caballo, juegas un peón, juegas el alfil, haces tu enroque. Recuerda que es 2 movimientos para acá, la torre salta, sacas esto se llama apertura, cuando sacas casi todas las piezas de su posición inicial y las colocas en alguna otra posición. No existe un límite de jugadas que definan la apertura, que digan 4 jugadas es de apertura y se acaba, ¿no? La apertura es eso, es mover las piezas de su posición inicial, y eso va a permitir entrar a un juego de astucia, un juego de precaución, un juego de posición, un juego de táctica, que se le llama el medio juego. Es cuando ambos han desarrollado casi todas sus piezas, y entonces se trata de empezar a comer piezas, se trata de hacer estrategias, de poner las piezas en las posiciones donde más daño hagan, etc. Eso es el medio juego. Y el final se define cuando pues es el desenlace de la partida, que es generalmente cuando ya quedan muy pocas piezas, ¿no? Es importante que sepas que existen 3 fases para la partida. Uno, para que entiendas que el desarrollo correcto de las piezas en la parte de la apertura pues te va a permitir un medio juego con muchísima más facilidad, ¿no? Vamos a empezar a practicar alguna apertura, que eso es importantísimo, ¿no? Ya sabemos cómo se mueven las piezas, ya sabemos los 3 movimientos especiales. Le repito, los 3 movimientos especiales son los movimientos que normalmente no hace la pieza que enseñamos, que es uno de ellos es que el peón corone. Cuando llega al final se intercambia por una pieza. Número 2, que se haga un enroque, es decir, que el rey y la torre hagan un intercambio más o menos de posiciones, es decir, cuando el rey camina 2 y la torre le salta, ese es el enroque corto, y cuando el rey camina 2 y la torre le salta un poquito más largo, pues es el enroque largo. Y el peón al paso, que significa que, por ejemplo, si yo muevo este peón aquí y estoy al acecho de un brinco de 2, yo puedo hacer este movimiento que se llama peón al paso. Muy bien. Ya sabemos cómo se mueven las piezas. Ya sabemos un poquito de cómo dar mate con la dama y el rey contra el rey. Ya sabemos cómo dar mate 2 torres contra el rey. Y ahora vamos a ver cómo le hago para yo tener un movimiento de piezas con muchísima más facilidad. ¿Ok? Bueno, la apertura más conocida y la apertura con más años de jugarse se llama la apertura italiana. Esa apertura italiana es una apertura en donde de las 20 opciones que tengo ahorita, 2 por peón son 16, 2 del caballo por caballo son 20, deciden
mover el peón que está enfrente del rey, el peón de la columna E, y lo mueven 2 espacios. La intención de la apertura italiana es controlar lo más que puedan estas 4 casillas centrales, ya sea controladas con piezas o controladas con piezas en las casillas o controladas con las piezas a distancia. Entonces, además de que este peón libera el alfil blanco a la dama blanca, al rey, y le permite al caballo un movimiento más, ocupa una de las 4 casillas centrales y esto le permite tener una ventaja de posición. Recuerden que la ventaja de posición es muy importante y por eso pusimos el ejemplo de la torre y los 3 peones, quién ganaba, porque lo importante ahorita es aprender que la posición es lo que te va a dar la victoria, no tener muchas piezas. Sí es importante tener piezas, pero no es importante tenerlas si no sirven, por eso hay que activar las piezas. La primera jugada, que es E4, que es el peón a E4, nos va a permitir todo esto. ¿Qué es lo que hace normalmente las negras? Pues bueno, hago lo mismo. ¿Por qué? Porque si a ti te está dando todas esas ventajas, pues yo no quiero quedarme atrás, dicen las negras. Muy bien, en este movimiento las blancas deciden activar una de sus piezas para seguir atacando las casillas del centro. Si bien yo no puedo hacer esto, que sería lo ideal, para poder también liberar este alfil, para mover este caballo, no lo puedo hacer porque el peón enemigo me puede comer, ¿no? Independientemente de que yo también con la dama lo pueda comer, hay una regla en el ajedrez que dice que las piezas menores son las primeras en salir. Y más adelante veremos por qué. Porque esta posición, aunque parezca buenísima, porque la dama está en el centro, porque el peón está controlando una casilla del centro, no es muy buena. Estamos como queriendo correr antes de caminar. Entonces, si yo no quiero tener esta posición que es mala, lo que debo de hacer, pues no es subir mi peón todavía. ¿Qué es lo que yo pretendo? La apertura italiana mueve este caballo, ¿no? Que lo que hace es que además de que pues saca una de las piezas importantes, ataca al peón del centro enemigo, que eso es lo que quisiéramos nosotros, que no tengan este peón para poder seguir controlándolo. Es decir, les voy a mostrar una posición que sería la ideal si las blancas jugaran unos 6 movimientos sin que las negras movieran, ¿no? Si yo pudiera tener una posición así, eso sería excelente, porque estoy controlando las casillas del centro. Esto sería lo mejor que podríamos tener en el ajedrez real, ¿no? Sin embargo, pues lógicamente las blancas, pues, las negras, pues no están a gusto con esto, no lo quieren. Entonces, cuando yo muevo este peón para empezar a hacer ese plan, las negras responden de una manera en donde evitan que yo juegue esto, que yo juegue, por ejemplo, poder sacarme alfil todavía, etc. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es seguir el plan atacando. Y la mejor respuesta en este momento es también desarrollar una de las piezas negras, peleando también esta casilla, que es la casilla que quisieran las blancas sacar ahorita, y el caballo aquí, que es el caballo en C6, le permite defender el peón del ataque y le permite seguir presionando la casilla D4 para que no salgan las blancas tan fácilmente. Existe en el ajedrez en donde el de las blancas tiene un conocimiento muy grande y las negras apenas van a empezar a mover, que sucede mucho cuando los papás le están enseñando a los hijos, el famoso mate rápido, que es el mate del pastor. El mate al pastor es un mate que es importante que lo conozcan, porque muchas veces se los van a intentar hacer contra a ustedes si están aprendiendo, y no queremos perder tan rápido una partida, sobre todo si tomaste clases aquí en línea, ¿no? Imagínate que diga que uno de mis alumnos pues ya le dieron mate muy rápido. Entonces,
¿Qué es lo que intentan las blancas hacer en el mate al pastor? Algo muy similar, ¿no? Pero en vez de sacar el caballo, primero sacan el alfil. Por eso les digo que todo tiene que ser a su paso. Primero debes de sacar los caballos, luego los alfiles, luego las torres y al final la dama. Eso es el paso, el que deberías de seguir, ¿no? Claro, no todas las partidas son iguales y el ajedrez ya profesional pues muestra otro tipo de esquema. Sin embargo, cuando uno está aprendiendo, primero intenta sacar caballo, alfil, torre, dama, y eso te va a permitir tener una mejor partida. Pero regresando al tema del mate al pastor, los primeros movimientos del mate al pastor es con esa idea: peón, peón, y aquí saca el alfil. ¿Por qué saca el alfil? Este alfil en esta posición está atacando una de las casillas más débiles de las negras. ¿Cuál es la casilla más débil de las negras en este momento? Este punto, como lo es de las blancas. ¿Por qué? Porque en este momento, si yo le quisiera dar mate al rey, tendría yo que buscar cuál es la casilla más cercana. Esta casilla está defendida tanto por el caballo, por el alfil y por la dama y por el rey. Una casilla muy fuerte. Esta casilla, lo mismo, por la dama, por el rey, por el alfil y por el caballo. Pero esta casilla, que es la otra más cercana, solamente está defendida por el rey. Es decir, que si dos piezas hicieran presión aquí, pues el rey estaría en graves problemas. Por eso juegan el alfil a la casilla C4 para atacar el punto más débil. Si las negras se duermen en sus laureles, es decir, ellos siguen jugando lo mismo, sacar el caballo, como si tendrían que defender el peón o alguna otra cosa, las blancas lo que quieren hacer es presionar este punto. Lo vuelven a hacer, ya está con el alfil y ya está con la dama. Y si las negras no se dan cuenta de esto y juegan cualquier otra cosa, no sé, por ejemplo, mueven su peón aquí, o mueven un peón aquí, o un peón, cualquier cosa que no sea en pro de defender este punto, por ejemplo, que jugaron el peón aquí, la dama blanca se aprovecha, come el peón y apoyado por su alfil, le da jaque mate al rey. Y eso es mate al pastor. Hay muchas versiones al respecto, es decir, uno puede decir que primero pues saca la dama, ¿no? Y que el otro jugó peón aquí, que sacó el alfil, y que otro jugó peón aquí y se comió el peón, y se come el peón de F7 y es mate. Pero realmente la intención del mate al pastor, y se le llama mate al pastor por una historia que les contaré luego, que es un poquito larga, es presionar el punto F7. Quiero leerles ahorita algunos comentarios. Existe este mate que es el mate al pastor, que se realiza en 1, 2, 3 movimientos. Es el mate más rápido, perdón, 4 movimientos. 1, 2, 3, 4 movimientos. Es el mate más rápido que se puede dar de blancas a negras. Pero hay un mate muchísimo más rápido al cual se le puede dar a las blancas y se llama el mate de loco. Así se llama, el mate de loco. Y la historia dice que fue un mate de loco porque las blancas de repente empezaron a jugar como un loquito, así, sin saber lo que estaban haciendo, y recibieron un mate muy rápido. Si ustedes se lo saben, leo a ver algunos comentarios aquí de ese mate del loco. Muy bien, ya leí unos. El mate del loco es cuando las blancas empiezan a jugar sin saber lo que están haciendo, y entonces pues las negras se aprovechan. Miren, por ejemplo, es tan débil el punto F2 y F7, ¿no?
que cuando lo mueves de una manera incorrecta, pierdes muy rápido. Este mate es el mate más rápido que puede existir en una partida de ajedrez. Pero para eso tiene que colaborar las blancas muchísimo y jugar como un loco. Así se llama el mate de loco. La primera jugada del mate de loco fue esta. Una jugada que no tiene sentido, una jugada que no busca nada, al contrario, obstruye al caballo, pone más débil esta situación donde está el rey. Y las negras, pues sí que sí saben jugar y hacen lo que saben hacer, pues ellos juegan la jugada E5, que es la más fuerte, ¿no? Y sigue jugando tan mal las blancas que dicen, pues ahora voy a hacer esto, ¿no? No tiene sentido eso. Es una jugada que no es del centro, que simplemente pone más débil a las blancas, y las negras aprovechan moviendo la dama hacia aquí. Y esta posición le está dando jaque a las blancas y jaque mate porque no tiene en dónde moverse. En dos jugadas, las negras le dieron mate a las blancas porque las blancas no jugaron de manera correcta sus primeros movimientos. Ustedes el día de hoy, después de esta clase, ya van a saber que la casilla que tenemos que cuidar más, tanto blancas como negras, es F2 y F7 al principio. Por eso nosotros no podemos estar haciendo estas jugadas, como las blancas, porque nos van a dar un mate. Así de sencillo, listo, se acabó. No sirvió en las 12 clases. Entonces, sí es importante que entendamos que en la apertura, esta jugada, tanto como esta jugada, son las jugadas más fuertes cuando uno está empezando a jugar ajedrez, porque son las que permiten que desarrollemos las piezas de una manera rápida, de una manera eficiente. La apertura italiana tiene como función tratar de ganar el centro. Las personas que ganan el centro son los que tienen mayor ventaja. Por eso la tercera jugada de las blancas es esta, que independientemente que ya no va a buscar el mate en F7, perdón, porque pues ya la dama no va a salir, ya está ocupada por el caballo, lo que permite es seguir desarrollando sus piezas, atacando el centro, y le permite ya tener le permite al rey ya poder ver a la torre para un posible enroque. ¿Por qué sirve el enroque? ¿Por qué el enroque es tan importante en el ajedrez? Porque si tú vas a seguir las reglas de controlar el centro, lo que menos debes de tener entonces es al rey en el centro, donde puede sufrir jaques, donde puede sufrir trampas, etc. Por eso, normalmente, las blancas deciden enrocarse, sacan la torre hacia casillas cercanas al centro, escondes al rey y lo pones en una posición en donde está guardadito, donde menos ataque va a sufrir, y de esta forma pues planteas jugadas en donde tú puedas seguir desarrollando. Si tú logras en la italiana controlar el centro, la partida, el medio juego, lo que sigue, va a ser mucho más fácil para que lo ganes, porque los errores de los oponentes se van a dar muy fácil, te van a comer una pieza, te la van a regalar. Pero si tú empiezas una partida moviendo peones que no sirven para nada, ¿no? Porque crees que estás jugando damas inglesas o no sé, damas chinas, pues esto no sirve, esto no tiene sentido, porque las negras lo que sí van a hacer es buscar capitalizar tus errores sacando las piezas. Recuerda, las piezas sirven y valen por la capacidad de movimiento que tengan, no por el valor que en algunos otros lugares le dan, ¿no? Que es 1, 3, 5, 1, 3, 5 y 10, ¿no? Las piezas valen por lo que puedan hacer. Entonces es importante que tú sepas que en el ajedrez, si controlas el centro, sobre todo en la apertura italiana, pues vas a tener mucha ventaja. Si tú, por ejemplo, juegas E4 tratando de hacer la apertura italiana y ellos no siguen un poquito la regla de primero desarrollar las piezas, por ejemplo, juegan un caballo F6, ¿no? Tú atacando el peón, pues tú tienes muchas opciones, y eso es lo importante, que las blancas tengan opciones, tanto de desarrollar un caballo y defender el peón, y eso es positivo porque es desarrollo, como de incluso seguir moviendo el peón, atacando el caballo, ¿no? Y cuando el caballo
haga un brinco a cualquier lado, pues tú sigues controlando las casillas del centro. Estas son partidas que son muy importantes, que entendamos que el desarrollo de las piezas es lo que nos va a dar la ventaja, y si están enfocadas hacia el centro, pues muchísimo mejor, ¿no? La apertura italiana es una apertura de unos 6 movimientos en donde queda una posición con un poquito de igualdad, ¿no? Y en este momento podríamos decir que la apertura italiana llega hasta ahí. Es una posición en donde los ambos reyes están enrocados, está igualito, está simétrico. Lo único que nos permite a las blancas es que tener ventaja es la iniciativa. Eso significa que nosotros nos sigue tocando y nosotros mandamos. O sea, lo que nosotros hagamos como plan es lo que ellos se van a tener que pues, enfocar en eso. Nosotros como blancas tenemos desde el principio una jugada de ventaja, ¿no? Y esa jugada de ventaja se le llama iniciativa. La iniciativa es muy importante porque eso nos permite pues que el otro vaya al son que le toquemos. Nosotros vamos a decir cómo vamos a hacer los diferentes esquemas y tácticas. Si él no decide hacer el peón aquí, pues ya sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Si nos permiten hacer el peón aquí porque él no puso el peón en E5, pues lo hacemos. No me puede comer el caballo al peón porque recuerden que tengo dama, y entonces ahí sí hay bastante ventaja ya de un caballo por un peón, ¿no? Y además la posición muy interesante. Entonces, si ellos pues simplemente no hacen por controlar el centro, pues nosotros seguimos, ¿no? Y si ellos, por ejemplo, quieren sacar su alfil por allá, pues son cosas que ya les platicaré más adelante cómo se llaman, pero hay una clara ventaja por parte de las blancas que sí están controlando el centro en este momento, ¿ok? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con el tema de la apertura italiana. Los mates, que ya los conocen, el mate del pastor, que es el que blancas le da a las negras en 4 movimientos, ¿no? Que no, si están jugando ustedes, no sé, hasta incluso hasta esta jugada a veces hacen, ¿no? Jaque mate, ese es el mate del pastor. Y el mate del loco, que es el mate en donde pues las negras le dan mate muy rápido a las blancas, el mate más rápido en 2 movimientos. Ya sabemos un poquito de la apertura italiana y lo vamos a terminar el día de hoy con unos ejercicios de finales de torres, que son los ejercicios que ustedes con sus hijos o ustedes con sus parejas en casa pueden hacer. Incluso pueden hacer pues una competencia, ¿no? ¿Cómo le hago para yo dar mate con las torres al rey contrario? Porque después de una partida pues me quedaron las torres. Incluso podemos poner un ejercicio donde tengo todavía 2 peones, ¿no? Bueno, recuerden que hay que ir de manera escalada y lo primero que tenemos que decidir es hacia qué fila o columna voy a llevar el rey. A mí me parece que en este momento podemos nosotros llevarnos al rey a la fila número 8. Vamos a intentar llevar la fila 8. Si lo que yo quiero es llevarlo hasta la fila 8, lo que tengo que yo hacer con mis torres es ir cubriendo fila por fila. ¿Ok? Vamos a hacer, por ejemplo, el primer movimiento para cubrir fila por fila. Bueno, las negras juegan así, ¿no? Y las negras siguen jugando. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es cortarle una de las filas opuesta a la 8, que puede ser aquí, ¿no? Si las negras deciden seguir quedándose en la 5, yo puedo hacer esto, torre por el peón, estoy atacando la 5, ellos van hacia abajo, ¿no? Tengo que comerme este peón para poder seguir, o puedo irme del lado contrario, es una opción, ¿no? Él puede mover el peón con la intención de ver si corona. Yo sigo con mi plan de darle y quitarle las filas. El rey que recibe jaque no puede irse hacia la 5, tiene que irse hacia la 7. Le quito la 7 porque tengo la 6 cubierta, se va a la 8 y le doy jaque mate. ¿Ok? Esas son posiciones de cómo yo puedo,
vamos a hacer otra. ¿Cómo puedo darle jaque mate? Aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a llevarlo a la columna A, ¿les parece? Entonces lo que tengo que hacer primero es quitarle las columnas opuestas. En este caso no quiero que él se vaya a la columna E. Pongo la torre en la columna E. Él va a intentar coronar, ¿no? Ahora, para que yo use esta torre que está siendo obstruida por el rey, pues tengo que quitar el rey. Nada más que no voy a quitar el rey aquí, porque entonces se va a ir a la opuesta, ¿no? Lo que tengo que hacer es quitar el rey mejor aquí, ¿no? Ok, entonces él no tiene opción más que venir a la C. Muy bien. No puedo seguir haciendo esto hasta que mi rey esté fuera del ataque con las columnas. Entonces lo quito, lo voy a mover, para que luego pueda seguir haciendo la escalonada. Aprovecha las negras, avanza, yo sigo con mi plan, jaque, ¿no? Le damos. Él se acerca a la torre, a la parte débil, que es la diagonal, y yo pues tengo que irme del otro lado, si es necesario, ¿no? Para que no me lo ataque. Él sigue con su plan, mire qué plan, él va y quiere coronar. Bueno, lo que tengo que hacer es recordar, no puedo yo tener mi rey estorbando la escalonada, entonces lo que hago, me quito de esa escalonada, ¿no? Y él sigue con su plan de subir, ¿no? El rey, el peón casi para coronar. En esta posición, pues sí tenemos nosotros que decidir si seguimos la escalonada o paramos ese ataque. A mí me gustaría pues no tener ningún problema, ningún nervio, mejor me lo como primero, ¿no? Y él va a intentar con el otro peón hacerlo. Ya tengo controlada la columna C. Lo que voy a hacer entonces es quitarle la columna B. Él pues va a moverse hacia la última columna, que es la A. No puedo ya darle el jaque mate en este momento porque me comería la torre, por lo tanto me voy del otro lado como ya habíamos quedado. Él sigue pues intentando, ¿no?, tener una esperanza ahí, y lo que hace es pues nosotros vamos a torre A8 y damos el jaque mate. Este mate con las dos torres es muy sencillo, es muy fácil, siempre que entendamos que tenemos que tener esta escalonada, ¿no?, por parte de los que tienen las dos torres. La próxima clase, amigos, vamos a ver el mate con una torre, ¿no?, y vamos a ver ejercicios muy interesantes de cómo en ciertas posiciones nosotros podemos dar jaque mate en una o dos o tres. Los quiero dejar con un ejercicio el día de hoy para que el miércoles pues ya tengamos la respuesta, ¿ok? Este es un ejercicio en donde nos quedó esta posición, una posición en donde el rey negro no tiene piezas, el rey blanco le queda un peón, y este peón es de una columna que está muy lejana. Si le tocara jugar a las blancas en este momento, ¿en cuántos movimientos coronaría? Pues es muy sencillo: 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? 5 movimientos, ya tendríamos la dama, y con la dama y el rey pues ya sabemos cómo dar mate. Si le tocara a las negras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para evitar que este corone. O sea, que si le toca a las negras, hace esto. Llegan las blancas. Y si le toca a las blancas, pues lógicamente llega también. Ahora, si lo ponemos aquí, el rey, y le toca a las negras, llegarían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le toca a las blancas, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, entonces, si le toca a las negras, y ya, si corona, me lo como. Muy bien, ya entendimos esto, ¿verdad? ¿Cómo pueden, en este momento, si yo pongo el rey todavía en esta posición, así, cómo podrían las blancas, vamos a ponerlo así, perdón, así me gusta más, perdón, vamos a ver, cómo le harían las blancas para ganar en esta posición? Le toca a las blancas jugar.
Si las blancas les toca ahorita jugar, me parece que no llegan. ¿Cuántos movimientos? A ver, los leo. ¿Cuántos movimientos coronan las blancas en este momento? ¿En cuántos movimientos el peón llega al final y corona? Los leo. Muy bien, en 5. Y las negras también llegan en 5. ¿Cómo le hacemos en esta posición para que las blancas ganen? Quiero que me manden la idea, no el movimiento de las piezas, la idea. ¿Cuál sería la estrategia para que las blancas ganen? Si me mandas la estrategia, un texto, 2, 3 líneas, vamos a entender cómo ganan las blancas. ¿Ok? Bueno, esa es la tarea. ¿Cómo le hacemos para que las blancas ganen en este momento? Sabemos que tenemos que lograr que coronen primero, que es lo más importante, pero ¿cómo logramos que coronen? ¿Ok? Bueno, esa es la tarea. Nos vemos el próximo miércoles. Voy a leer algunos comentarios antes de que terminemos la transmisión. Lo voy a hacer desde aquí del teléfono, ¿vale? Muy bien. Demos un segundito. Vamos a saludar a todos los que se conectaron, ¿no? Que son bastantes, ahorita veo. Jorge Hernández, Pepe Lozano en 5 movimientos, muy bien. Pepe, ¿cómo estás, Pepe? Hace mucho que no sabía de ti. Taimi Santos, saludos. Octavio Mendoza, Joe Arceo, Sergio Espada, Sandy Barrera, Adán Octavio. La intención del movimiento es cómo le hacemos para que las blancas logren ganar. Amigos, esta fue la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la contestamos. Si no, nos vemos el próximo miércoles. Es importante que nos vean estos videos antes de que sigamos con la clase número 5. Ya se empiezan a poner un poquito más complejas, ¿no? Sí es importante que, si tienen la oportunidad, entren en alguna partida en ajedrez, en el Facebook. Yo juego cuando tengo oportunidad, muy poquito, pero cuando tengo oportunidad juego en el Facebook. El ajedrez del Facebook es muy padre porque además viene por niveles y ahí puedes practicar. Si no tienes con quién practicar, éntrate al Facebook, ahí el chess, se llama chess, ¿no? Ajedrez, y ahí puedes jugar partidas con todo mundo. Si me buscas a mí, ahí estoy como Isaac Hanix. También nos podemos partir una partidita algún momento que nos veamos conectados, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de hacer el mate del pastor a las blancas? Bueno, es complicado, René, porque las blancas juegan primero y las blancas generalmente, si juegan de manera correcta, del momento en que saquen el caballo aquí a la posición F3, pues ya estarán cubriendo esta posición con la dama, ¿no? Entonces es muy complicado. La intención es que nosotros no juguemos tratando de dar el mate al pastor, porque ese mate al pastor se lo das a quien no sabe jugar. Y lo malo del mate al pastor es que si no logras darlo, o sea, si después de los 3 movimientos ya no puedes dar el cuarto, ya tus piezas quedan en una muy mala posición. Por eso no hay que intentar dar siempre el mate al pastor, ¿no? A menos que sepas que estás jugando con alguien que no sabe jugar mucho y pues que tengas chance, ¿no? Si se dieron cuenta, y la semana pasada subí un video en donde jugábamos simultáneas. Simultánea significa cuando un jugador juega contra varios al mismo tiempo. En ese video creo que yo juego contra 21 personas, 21 chavos. Era un video de hace 2 años cuando visitamos la UT. No, perdón, el Tecnológico de Cancún, ¿sí? El Tecnológico, y tuve la oportunidad de jugar con 21 jóvenes, que ninguno le pudimos dar mate al pastor, todos sabían jugar muy bien. Y es lo malo, que cuando tratas de dar el mate al pastor, luego pues no lo logras y pierdes la posición. Afortunadamente nada más perdimos una partida de las 21, pero fue algo muy interesante, muy padre, el que uno juega contra varios al mismo tiempo. Muy bien.
Amigos, pues muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión. Recuerden algo, sé que no se habla de política, pero estén pendientes, en unos 40-45 minutos vamos a hacer una transmisión en vivo. Es muy importante lo que vamos a transmitir y sobre todo va a ser muy importante que se conecten y compartan el próximo video que vamos a hacer en unos 45 minutos aproximadamente, porque son temas que a todos nos compete en este momento. Muchas gracias por seguir la clase, lo hacemos con mucho cariño, no estamos muy acostumbrados a dar clases a más o menos 100 personas que se conectan, es más complicado, ¿no? Pero la intención es que ustedes tengan las bases para poder jugar ajedrez y ustedes puedan tener una actividad más en esta contingencia con su familia. Que tengan un excelente inicio de semana, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos para hablar de ajedrez el próximo miércoles. Muchísimas gracias y compartan el video. Mucha gente que quiere aprender a jugar ajedrez. Gracias.